Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Estamos a tan solo 7 días, 7 capítulos para poder terminar el libro de Levítico. Ha sido un verdadero reto poder transcurrir a lo largo de este libro. Hay tanto por descubrir, hay tantas verdades por entender. Creo verdaderamente que el libro de Levítico nos ha venido a esclarecer muchas de las situaciones y de las razones y de la estrategia que Dios ideó para salvar al mundo a través del sacrificio de su Hijo amado. Hay un mayor entendimiento de acuerdo al sistema de sacrificios antiguo que tuvo que establecerse para poder reconciliar al hombre con Dios. Y qué privilegio es el que tenemos usted y yo de estar de este lado de la historia, de estar en los años después de Cristo, porque significa que ya no debemos seguir un ritual como el establecido aquí en este libro de Levítico y de Éxodo, como lo vimos anteriormente. Pero sí los principios, sí el principio de santidad debe ser seguido por el corazón de cada uno de nosotros. El Señor espera esa santidad porque Él es santo. Por tanto, nosotros debemos ser santos. Y es en Levítico 20 en donde se siguen dando específicamente leyes y normas que no son prohibiciones nada más por venir a establecer límites en la vida de los seres humanos. Realmente son reglas que tienen una razón de ser. Son reglas y normas que vienen a mantener seguro a las personas dentro de la protección, dentro del plan de Dios. El Señor nos da sus leyes, nos da su palabra, nos da sus mandamientos porque nos ama, no porque quiere destruirnos, no porque quiere limitarnos en nuestras capacidades o en nuestros talentos o en nuestras acciones. No, Dios a través de todas estas instrucciones está formando a un pueblo que pudiese tener una influencia positiva para el mundo, para que fuesen ejemplo de otras naciones. El Señor a través de su palabra también nos instruye a nosotros a la manera correcta de seguir el camino. Así que Levítico 20 viene a ser un tipo de código penal, viene a exponer el castigo como un elemento disuasivo para disminuir aquellos pecados que a la larga vendrían a debilitar toda la estructura de una nación e iban a venir a forjar una cultura decadente que iba a corromper todo lo que entrase en contacto con ella. Así que en Levítico 20 se expone esas actitudes pervertidas que causan destrucción y también expone el castigo como consecuencia de cada una de esas perversiones o acciones erróneas. Del versículo 1 al 5, el Señor está exponiendo el pecado de idolatría hacia un dios llamado Moloc. Resulta que este dios Moloc tenía en su interior o la manera de poder encenderlo en fuego, y esta figura era de bronce, por tanto se calentaba muchísimo y tenía sus brazos extendidos. Los seguidores de este dios Moloc lo que hacían era que los sacrificios los entregaban a los brazos de Moloc, y los sacrificios que según ellos valían más
eran los sacrificios de niños. Así que ponían en manos de esta figura candente, de esta figura calientísima, la vida de niños allí, en los brazos de una imagen que terminaba devorándoles por medio del fuego. Esta era una práctica común de los amonitas. Recordemos que cuando hubo esa relación incestuosa entre Lot y sus hijas, quienes lo emborracharon para poder tener este tipo de relaciones sexuales con su padre, nacieron dos hijos que eran Moab y Ben-amí. Y de Moab vino el pueblo moabita, por supuesto, y de Ben-amí vinieron los amonitas. Y los amonitas se caracterizaban por adorar al dios Moloc. Pero luego muchos de otras personas extranjeras también venían a adorar a este dios Moloc. El Señor está siendo claro y les está advirtiendo. Por supuesto, esto representaba para él una gran aberración. Nosotros conocemos el amor que el Señor tiene por los niños y el deseo que él tiene de que cada niño pueda ser instruido en el camino para que aunque fuese viejo, no se pierda. El Señor siempre tuvo sus brazos abiertos para recibir a los niños. Nunca, ni en el ministerio de Jesús, que es la imagen visible del Dios invisible, hubo un rechazo para los niños o hubo una acción que viniese a causar dolor a los niños. Todo lo contrario. En Mateo 19:14, el Señor dice, Jesús dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y en otro versículo dice que si nosotros no somos como niños, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Así que hay mucho que aprender de los niños. Hay un gran ejemplo en ellos. Así que el Señor sí tenía sus brazos extendidos a los niños, pero no para acabar con su vida, sino para abrazarles e impulsarles a seguir en su vida siendo dirigidos por Él. Y el castigo que menciona acerca de aquellos que vengan a ejercer este tipo de idolatría a Moloc y que ofreciesen sus hijos a Moloc, deberán ser muertos por medio de ser apedreados. Y castigo habría también para aquellos que no hiciesen valer esta ordenanza. Así que el Señor está siendo claro con pecados específicos y denotando cuáles serían las consecuencias de esos pecados. Siempre, cada pecado tiene sus consecuencias. Luego en el versículo 6, el Señor es claro y habla acerca de no ir tras encantadores o adivinos, que no debemos prostituirnos tras ellos, porque si eso sucediese, Él pondrá su rostro en contra de tal persona y será cortado de entre el pueblo. Debemos guardarnos de toda práctica que pueda venir a tener relación con adivinación o con brujería o hechicería. Ni juegos como la ouija, ni leídas del café, ni leídas del puro, ni que le lean la mano. Nada de esas cosas que parecen inofensivas o que parecen jueguitos nada más deben prevalecer en nuestras vidas. Lo que debe prevalecer en nuestras vidas es la palabra del Señor, es su voluntad, son sus planes. Debemos de estar confiados que los planes que el Señor tiene para nosotros son planes de bien y no de mal. Y confiemos en eso. Él tiene el control de todo, así que no tenemos por qué acudir a este tipo de prácticas que no le honran ni le agradan, porque esto no viene de Él, sino que viene del enemigo. Y ya sabemos qué mal paga el enemigo a quien bien le sirve. Así que no vayamos a ese tipo de prácticas
prácticas ni nos involucremos por muy inofensivas que parezcan. Guardémonos de usar amuletos. No hay ningún amuleto que pueda prevenir situaciones o que nos pueda proteger. No, es la mano del Señor, es nuestra fe en Él. Él es quien nos da la cobertura. El Salmo 91 lo explica claramente. Son sus ángeles que acampan alrededor nuestro. Así que no tenemos que buscar nada ni a nadie fuera del Señor. Eso se convierte en idolatría, eso es hechicería, eso es parte de adivinación y eso no agrada al Señor. Seguidamente el Señor vuelve a recalcar, Levítico 27 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo soy Jehová vuestro Dios, guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Qué hermoso es saber que Él nos santifica, que si nos da estatutos, que si nos da normas y reglas, es porque quiere mantenernos bajo su protección, porque quiere mantenernos allí encaminados. El versículo 9 habla específicamente de la honra a nuestros padres y a nuestras madres y dice que aquel que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. Así que está dándonos la regla, la norma y también el castigo. Y es porque hay mucha honra, hay mucha bendición en honrar a nuestros padres. Y luego del versículo 10 en adelante hasta el versículo 21 se nos habla acerca de pecados sexuales. ¿Por qué el Señor menciona tanto los pecados sexuales? Porque los pecados sexuales son de mucha atracción y como lo vimos anteriormente, son pecados que comienzan estando ahí en lo secreto, no son notorios al inicio y que van creciendo y creciendo y creciendo y van causando mayor dependencia. Y al momento en que ya son traídos a la luz, ya el pecado ha reinado, ha gobernado y ya tiene grandes consecuencias. Así que el Señor está aquí advirtiendo y específicamente dice que no se debe de cometer adulterio con la esposa de alguien, porque entonces si esto sucede, ambos, el adúltero y la adúltera, serán muertos. No se debe acostar un varón con la mujer de su padre, entendemos aquí que sería su madrastra, porque ambos serán muertos, ni tampoco con su nuera, y tampoco varón con varón, no, eso no debe existir, ni mujer con mujer, y todo aquel, dice, el que tomare a una mujer y luego a su madre y ambas, esto será una vileza, así que se quemarán con fuego a él y a las dos, a la madre y a la hija, para que no exista tal vileza entre el pueblo. Y también habla específicamente de personas teniendo relación con animales. Esto es abominable y ambos, la persona y el animal, debían morir. Versículo 17 nos habla del respeto que debe de haber entre los hermanos. No debe de haber prácticas sexuales entre hermanos. El 18 habla de abstenerse, de tener relaciones con mujeres durante su periodo. Y el 19 habla acerca de esas relaciones entre familiares, entre tías, tíos. Así que esto no debe de haber. El Señor está previniendo a que las personas tengan este tipo de prácticas con familiares. Finalmente, del 22 al 26 se nos habla acerca de la santidad. Nuevamente, habla sobre la importancia de guardar, de poner por obra cada uno de estos estatutos para que no sean vomitados de la tierra en la cual Él los va a introducir. De antemano Él les está diciendo, si ustedes cometen
estas prácticas, estos pecados, ustedes van a ser echados fuera de esta tierra. Y les dice que no anden en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros. Es decir, no se dejen influenciar por el sistema del mundo. Y eso mismo es para nosotros hoy. No debemos de seguir la corriente de este mundo. La corriente de este mundo sigue un sistema operativo que pertenece al mundo, y nosotros ya no pertenecemos al mundo, pertenecemos al reino de Dios. Así que sigamos el sistema operativo del reino de Dios. Para conocer cuáles son estos estatutos, leamos su palabra y permitamos que sea el Espíritu Santo quien llene nuestras vidas, de manera que podamos escuchar su voz, sus advertencias, su dirección. Finalmente termina diciendo en el 26, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. En otras palabras, él está diciendo, yo soy santo y yo los he santificado a ustedes para que ustedes puedan ser míos, para que puedan ser santos delante de mí. Así que, mis hermanos, no debemos de salirnos del camino. El Señor nos está permitiendo conocer su voluntad, su corazón, lo que es recto, lo que no es correcto. Así que, ¿qué nos resta? Obedecerle, y obedecerle no por miedo al castigo, sino que obedecerle por amor a Él, porque le conocemos, porque sabemos que Él es un buen Padre, porque sabemos que Él tiene un plan para cada uno de nosotros y que nos hace partícipes de ese plan mayor, que es el establecimiento total de su reino aquí en la tierra. Y Él quiere que nosotros junto a Él seamos esos reyes y sacerdotes que hemos de gobernar una vez que Él venga como Rey y Señor en su segunda venida. Así que amemos su segunda venida, esperemos su segunda venida. ¿Cómo hacerlo? Siendo santos, estando en santidad, permaneciendo en santidad, como lo dice su palabra. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les amo muchísimo en el Señor y les agradezco el permanecer en este estudio. Estamos próximos a terminar este libro y a entrar en el libro de Números. Así que hay mucho más por delante que el Señor tiene para revelarnos, para proclamar su nombre delante de nosotros. Que Dios les bendiga.